Buenos días, vamos a dar inicio a esta segunda sesión del curso sobre conceptos fundamentales de la salud pública. Nuevamente, en atención a aquellos que nos siguen por Webex y por las plataformas del Colegio Nacional y de la Universidad de Miami, vamos a tratar de mantener este curso a tiempo. Hoy vamos a terminar de analizar este segundo bloque de temas que se refiere a las condiciones de salud, que a su vez, como revisamos ayer, es el primer gran objeto de análisis de la salud pública. Ayer hicimos el ejercicio de definir la salud pública, especificamos que en un sentido muy parsimonioso, sintético, todo lo que hacemos en salud puede caracterizarse como el estudio de las condiciones o el estudio de la respuesta a esas condiciones. Y esas condiciones vimos que tienen que ver con una diversidad en un gradiente de intensidad que va en un extremo desde la muerte, como la pérdida absoluta e irreversible de la salud, hasta lo que se ha llamado salud positiva, pasando por condiciones de discapacidad, condiciones que tienen que ver con enfermedades específicas, factores de riesgo y condiciones fisiológicas que pueden requerir de atención. E hicimos finalmente esa distinción muy importante, entre condiciones de salud y necesidades de salud, como aquellas condiciones que requieren de atención. Entonces, con ese gran marco conceptual, yo quiero que hoy, quiero enfocarnos hoy al cambio en las condiciones de salud. Y un poco vamos a hacer lo mismo con la respuesta. Vamos primero a analizar los componentes de los sistemas de salud y luego vamos a analizar la dinámica, cómo cambian los sistemas. Entonces, en ambos bloques, condiciones y respuestas, estamos tratando de analizar de qué se trata y luego cómo cambian, porque la salud siempre es dinámica. Y en materia de las condiciones de salud, vamos a decir las enfermedades, el perfil de patología, siempre la salud ha sido dinámica. Tenemos esta idea de que los cambios son recientes. No es cierto, desde que hay humanos, desde que están en una interacción muy compleja con su ambiente, la historia de la humanidad ha visto distintos agentes patógenos, aún en la mayoría de la historia de la humanidad en que ha dominado las enfermedades infecciosas, hemos visto cómo ciertos agentes patógenos emergen, otros desaparecen, algunos cambian su virulencia, aún en ausencia de intervenciones médicas específicas o intervenciones de salud pública. Entonces, hay una dinámica inherente a los fenómenos de salud y particularmente a las condiciones de salud, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y esto lo he dividido en dos grandes bloques, y vamos a tratar de dedicar la primera hora al primero de estos bloques y la segunda al segundo. Y al igual que ayer, reservaremos los últimos 10 minutos para preguntas que vengan de aquellos que están siguiendo el curso en forma virtual. ¿Cuáles son esos dos temas? Bueno, están aquí indicados. Primero, para poder entender la dinámica de salud, necesitamos primero entender los determinantes, porque no podemos entender cómo cambian las condiciones de salud si no entendemos primero qué es lo que determina esas condiciones. Entonces vamos a hablar primero de este tema muy importante de los determinantes de salud, y luego ya entraremos específicamente al gran tema de la transición en salud, del cual la transición epidemiológica se refiere a los patrones de cambio estructurados y de largo plazo en las condiciones de salud. Entonces vamos a empezar con los determinantes de la salud. Y los voy a invitar a que se concentren, porque este es un tema sumamente complejo, pero sumamente importante. Acuérdense que ayer dije que estos marcos tienen validez en la medida en que son útiles. Y en el debate de las políticas públicas, tener claro estos procesos de determinación es importantísimo. Tenemos que entender cuáles son las causas. Entonces, aquí está de golpe este marco. Lo vamos a ir desmenuzando, no se asusten,
pero quiero mostrar que es un marco complejo. Al mismo tiempo, espero que al final de esta sesión estén de acuerdo que siendo complejo es al mismo tiempo integral e integrador. Integral porque trata de cubrir todo, integrado porque trata de conectar los distintos componentes. Este es un marco dentro de una, digamos, visión más amplia que yo le he llamado multicausalidad jerárquica. Porque desde hace muchos años ha habido, creo que, acuerdo en que los fenómenos de salud tienen múltiples causas. Desde luego, esto no siempre ha sido así, sobre todo después de los descubrimientos microbiológicos del siglo XIX, surge lo que René Dubos llamó la doctrina de la etiología específica, la idea de que cada enfermedad tenía una causa única y específica. Y claro, fue muy tentador hacer eso porque con los descubrimientos microbiológicos finalmente había una explicación de por qué la gente se enfermaba de tuberculosis. Por supuesto, como ha sido observado, en el mismo cuarto donde Koch estableció sus descubrimientos, había gente que había estado expuesta al mismo Mycobacterium y que no tenía tuberculosis. Entonces debió haber sido evidente desde un principio que el microorganismo era una causa necesaria, pero no suficiente. Sin embargo, ese avance científico enorme dio lugar a esta doctrina de etiología específica, pero muy pronto se empezó a entender que había muchas otras causas. Y eso en algunos momentos ha dado lugar al otro extremo, a lo que uno llamaría la multicausalidad difusa, donde uno dice, bueno, el mundo es muy complejo y todo influye sobre todo. Y claro que todo influye sobre todo, pero sin una estructura es muy difícil entonces tener estrategias de intervención. Entonces, una síntesis de esto es hablar de multicausalidad jerárquica, donde hay distintos niveles de determinación. Y entonces podemos hablar de las causas de las causas. Si el Mycobacterium tuberculosis es causa de esa enfermedad, pero hay causas de las causas. Y es esta idea de que, y lo veremos al final, que hay distintos niveles de determinación y que los niveles más altos restringen la variación que puede haber en los niveles más bajos. Y esa es la idea de multicausalidad jerárquica, que va a ser muy importante cuando hablemos de los límites del sistema de salud, porque una de las grandes preguntas es ¿en dónde intervienen los sistemas de salud? ¿Qué tan lejos se van en esa cadena de determinación? Entonces, como les digo, esto, además de ser un ejercicio que espero encuentren estimulante desde un punto de vista intelectual, tiene una serie de aplicaciones muy prácticas. Entonces, vamos a tomar este marco de los determinantes de la salud. Como ven, es un diagrama muy lleno de detalles. Por cierto, esto está en el libro de la salud de la población y están en las lecturas a las que tienen acceso. Y ahí hay una explicación mucho más detallada. Yo voy a hacer un breve resumen y voy a agregar algunas otras reflexiones que han surgido con el paso del tiempo desde que el libro se publicó. Entonces, empecemos pues por desconstruir este diagrama de los determinantes de la salud. Evidentemente, el primer gran bloque de determinantes es la población misma. Empezamos siempre con la población, porque ya hemos visto que lo que define a la salud pública es el nivel poblacional. Entonces tenemos que entender a la población. Y hay una serie, nosotros podemos describir una población en términos desde luego, de su número, del número de gente, la cantidad de habitantes o miembros de una población, de la estructura por edades de una población. Y lo veremos después, hay cambios en la estructura por edades. Ese cambio es la dinámica poblacional. Podemos caracterizar una población de acuerdo a su tasa de crecimiento, qué tan rápido está creciendo, y la podemos caracterizar de acuerdo a su distribución geográfica y a la movilidad que tienen los miembros de una población. Y todas esas variables afectan de manera muy importante a la salud, como vamos a ir viendo. Entonces, desde luego, todo esto que caracteriza a la población es la disciplina de la demografía, y eso estudia.
el tamaño, la estructura, la dinámica y la distribución de las poblaciones. Las poblaciones, todas las poblaciones humanas, habitan un ambiente y están en contacto con un ambiente natural que representa el hábitat de los seres humanos. Y esta relación, y hay una serie de determinantes ambientales, como veremos en un momento. Esta relación fundamental entre una población y su ambiente se da a través de dos, digamos, puentes que ligan estos dos grandes elementos de los determinantes de la salud. Por un lado, la organización social de las poblaciones. Las poblaciones humanas no se dan en estado natural, siempre están organizadas en sociedades. Y por el otro lado está el genoma de las personas, de los integrantes de esa población, la constitución genética de una población, de los miembros de una población y su caracterización, que por supuesto determinan y son un factor muy importante en determinar la estructura y las funciones del cuerpo humano. Entonces, tenemos aquí 4 determinantes básicos, porque todo lo que pasa en términos de salud ocurre en una población que está interactuando con un ambiente que cambia a la naturaleza, y los humanos son parte de esa naturaleza, y la cambiamos a través de nuestra organización social. Y esos cambios, a su vez, generan cambios en la constitución genética de los miembros de la población, cambios de muy largo plazo, pero cambios al fin y al cabo. En este marco básico, vamos a empezar de la izquierda hacia la derecha, para ir viendo que de este gran nivel de determinación, el nivel más alto, porque fíjense que esto ya nos restringe nuestros márgenes de variabilidad, ¿verdad? Estamos hablando de poblaciones con una organización social en contacto con un ambiente al cual transforman y con una constitución genética. Y no puede haber variación más allá de estos márgenes. Vamos de izquierda a derecha viendo cómo se van desenvolviendo los niveles subsecuentes. La organización social tiene 4 grandes dimensiones. Estoy haciendo una síntesis de literalmente siglos de discusión y disciplinas enteras, sobre todo en las ciencias sociales, que se dedican a esto. Entonces, no vamos a analizar nada de esto en detalle, pero hay una estructura económica de la organización social, hay instituciones políticas, la organización social tiene como una de sus dimensiones las formas en que los miembros de una población se organizan institucionalmente para procesar la toma de decisiones que afecta a esa población. Está la ciencia y la tecnología como una parte fundamental, la generación del conocimiento de una parte fundamental de la organización social. Y finalmente, la cultura, entendida como interpretaciones y sistemas de creencias, y las ideologías que forman también parte de esta estructura social. Estas 4 dimensiones de la estructura social, interactúan de manera muy compleja, y esas flechas que ven ahí simplemente dicen que hay una interacción muy complicada, y algunos de los debates más perdurables en las ciencias sociales tienen que ver con la primacía de algunas de estas dimensiones sobre otras. No es el tema de nosotros, pero sobre todo en la sociología, este es uno de los temas de debate más intensos. Estas 4 dimensiones de la organización social tienen entonces y determinan el nivel de riqueza o de pobreza, si quieren, ¿no?, de una población, la cantidad de recursos que están disponibles, y ese nivel de riqueza está vinculado con la estructura ocupacional y la estratificación social. Toda sociedad está estratificada, y nuevamente no vamos a entrar en detalles, esa estratificación está determinada por las 4 dimensiones de las que hablé, y a través de esa estratificación social y de las que está en gran medida mediada por la estructura ocupacional, tenemos un nivel de riqueza, y desde luego en toda sociedad hay una serie de mecanismos de redistribución de esta riqueza entre los distintos estratos
de la sociedad. Mecanismos como los impuestos o los subsidios son mecanismos que usan los estados para redistribuir estas fuentes o estos niveles de riquezas entre los distintos estratos sociales. A partir de esta estructura social, entonces esto determina los siguientes dos bloques, que son lo que yo llamo las condiciones de vida y las condiciones de trabajo. Aquí es una distinción muy sutil, uno puede pensar que las condiciones de trabajo son parte de las condiciones de vida, pero he querido destacar las condiciones de trabajo por el papel central que ocupa, sobre todo desde el punto de vista de la salud en términos de los riesgos ocupacionales. El trabajo representa además, y por eso tiene esta liga con el ambiente, porque el trabajo es el ambiente, el entorno más inmediato de los trabajadores, que por lo tanto es fuente de algunos riesgos específicos que vamos a ver. Pero esas condiciones de trabajo, parte, si quieren, de las condiciones de vida, tienen una importancia muy fundamental. Y aquí empezamos a entrar ya a lo que podríamos llamar los determinantes próximos de la salud. Hemos hablado de estos determinantes básicos, de una serie de determinantes estructurales, y vamos acercándonos ya a lo que Lincoln Chen y el profesor Mosley llamaron determinantes próximos. Las condiciones de vida, a su vez, incluyen una serie de satisfactores a los cuales se puede tener acceso, ya sea por la vía del mercado o por la vía de las acciones del Estado, del gobierno. El profesor Amartya Sen habla de lo que él llama los derechos de intercambio, en inglés el exchange entitlements, las reglas que dictan el acceso a bienes y servicios basado en la interacción entre los seres humanos. Y hay dos grandes mecanismos que rigen esos derechos. Uno son los mecanismos privados a través del mercado. Si yo compro algo, tengo derechos sobre ese bien o servicio, o mecanismos no de mercado, sino mecanismos que típicamente, que siempre involucran a un mediador, que típicamente es el Estado, y que son las prestaciones conferidas por el Estado. Entre las primeras, en estas prestaciones basadas en el mercado, la alimentación es muy importante por su efecto determinante en la nutrición, que tiene una influencia directa sobre la estructura y las funciones del cuerpo humano a través de la nutrición. Noten, por cierto, una cosa interesante, porque aquí todo es más complicado de lo que parece. Hay ciertos bienes y servicios. El mismo bien y servicio puede ser conferida por el Estado o conferida por el mercado, dependiendo, incluso en la misma sociedad, de quién estemos hablando. Por ejemplo, la mayor parte del acceso a los alimentos se da a través de mecanismos de mercado. La gente va y compra sus alimentos, o se va a un restaurante o lo que quiera. Pero en la mayoría de las sociedades, para ciertos grupos de población que están abajo de un cierto nivel de pobreza, el acceso a canastas básicas de alimentos se vuelve una prestación conferida por el Estado. Entonces, no hay nada intrínseco en un bien que diga que es conferido por el mercado o conferido por el Estado. Las reglas de acceso son muy importantes y varían en función de esta estratificación social de la que hablamos antes. En el caso de la alimentación, sin embargo, mayormente cae entre las categorías por el mercado, tiene este efecto directo. Y el otro que tiene un efecto fundamental como determinante próximo es la vivienda. La vivienda también tiene esta vinculación con el ambiente porque forma el hábitat inmediato de los humanos y por lo tanto es el microambiente. Además, las condiciones de vivienda pueden o ser un protector contra los efectos, los riesgos que surgen de el ambiente natural, una vivienda que protege contra los elementos, contra animales o insectos o lo que sea, o si las condiciones son malas de la vivienda, representan un riesgo adicional, por ejemplo, cuando hay carencia de acceso a agua potable o de saneamiento básico, y se vuelve además una fuente adicional
de impactos sobre el ambiente. Entonces, la vivienda tiene esta vinculación por ser el hábitat inmediato de los seres humanos. Estas condiciones de vida, estas son entonces dos prestaciones predominantemente conferidas por mecanismos de mercado, aunque como digo, pueden también ser prestaciones conferidas por el Estado, que tienen un efecto directo sobre la salud. Y en el caso de aquellas que típicamente son conferidas por el Estado, destaca la educación, que sabemos que es una de las determinantes próximos más importantes, en particular la educación de las mujeres. Sabemos que es el predictor más importante, por ejemplo, de los niveles de mortalidad infantil en una población. Entonces, la educación de las niñas es posiblemente una de las intervenciones más efectivas para mejorar la salud de esas niñas cuando sean mujeres, pero también la salud de su familia inmediata. Entonces, la educación como uno de los determinantes sociales es fundamental. Por supuesto, hay educación privada que se confiere por el mercado, la misma situación. Todas estas pueden estar en uno u otro lado, dependiendo de las reglas de acceso. Una parte muy importante de la educación en las sociedades contemporáneas, cuando se masifica la educación, es una prestación que se sustrae de los mecanismos de mercado porque se considera a la educación de alta calidad como una condición para la igualdad de oportunidades y por lo tanto requiere una acción del mediador colectivo que llamamos el Estado. El otro gran bloque de determinantes próximos es la seguridad social, entendida en su sentido más amplio. Obviamente aquí estoy excluyendo las prestaciones médicas. En muchos países como en México, en muchos países de América Latina, la seguridad social también es la prestadora de servicios médicos, pero eso lo vamos a ver después dentro del sistema de salud. Aquí me estoy refiriendo a prestaciones económicas y prestaciones sociales que permiten mantener un estándar, garantizar un estándar de vida y nuevamente donde hay una gran variación histórica en las reglas de acceso. Históricamente la seguridad social nace vinculada con el crecimiento del trabajo asalariado y se vuelve una condición de trabajo asalariado para proteger los ingresos de los trabajadores asalariados. En la mayoría de los países, ciertamente en todos los países de Europa Occidental y en todos los países avanzados, excepto Estados Unidos, de economías de mercado avanzados, la seguridad social se universalizó rápidamente e incluye a toda la sociedad. En México estamos todavía en ese camino y en muchas otras sociedades. Pero la seguridad social, entendida como ese conjunto de prestaciones que tienen como propósito proteger los niveles de vida de la población, sean los trabajadores, su familia, o sea la población en general, es un determinante evidentemente muy importante. Juntos, todos estos elementos de condiciones de vida son una parte fundamental junto con las condiciones de trabajo de las prestaciones, de las determinantes más próximos, determinantes sociales todavía próximos. Estas condiciones de vida, mediados por la estructura y la dinámica familiar, por ejemplo, la distribución de recursos y de poder dentro de las familias, determinan lo que se ha llamado estilos de vida, estilos de vida. Es un término del que se ha vuelto ha estado muy en boga, y muy a menudo pensamos en los estilos de vida como conductas individuales. Es una concepción equivocada. Los estilos de vida sí son conductas, y las conductas las ejercen los individuos, pero tienen y siguen patrones sociales. Entonces los estilos de vida representan conductas que tienen ciertos patrones a lo largo de distintas dimensiones de identidad socioeconómicas, identidad étnica o racial, y distintos otros elementos de identidad. Entonces, no solamente es la conducta individual, sino es la conducta que sigue patrones ligados a las condiciones de vida. Por lo tanto, hay una liga muy directa entre estas condiciones de vida y estos estilos de vida. Habiendo dicho eso, las condiciones de vida representan esas condiciones materiales, objetivas, y los estilos de vida es como muchos de estos aspectos son internalizados por distintos grupos sociales, ¿verdad? Entonces, esa es una distinción importante. Notarán aquí que
A lo largo de todos estos estamos ya introduciendo el concepto de riesgo, y voy a volver en un minuto a eso. Pero esta es la diferencia entre riesgos sociales que tienen que ver con las condiciones materiales objetivas de vida y riesgos conductuales en la forma en que esas condiciones, al ser internalizadas por los miembros de un grupo, se reflejan en conductas específicas, por lo tanto les llamamos riesgos conductuales. Hasta ahora, este concepto de riesgo, que es muy importante, riesgos ambientales, riesgos ocupacionales, riesgos sociales y riesgos conductuales, se refiere, por supuesto, los riesgos. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es una probabilidad de que ocurra un evento. Un riesgo en materia de salud es una probabilidad de que ocurra algún evento de salud, alguna condición de salud, un riesgo de enfermar, un riesgo de morir, un riesgo de sufrir una discapacidad. Por lo tanto, el concepto de riesgo se refiere a una población, porque para que haya una probabilidad tiene que haber un denominador, y ese denominador es la población. Entonces, este es un concepto poblacional probabilístico. La expresión de un riesgo en el individuo es el concepto de susceptibilidad individual. Entonces, el perfil de riesgos por todas estas serie de determinantes sociales finalmente se encarna en la susceptibilidad, o toma cuerpo literalmente, en la susceptibilidad de un individuo. Y esto es una distinción importante. Un individuo que está expuesto a una serie de riesgos se vuelve y tiene distintos grados de susceptibilidad. Y la susceptibilidad, entonces, interactúa con distintos agentes de enfermedad, muchos de los cuales son producto de la contaminación del ambiente. Ahora, me estoy refiriendo aquí a contaminación en un sentido amplio, no nada más porque estamos muy obsesionados con la contaminación atmosférica, pero la contaminación es un concepto mucho más amplio. Es la introducción de agentes de enfermedad que pueden ser biológicos, ¿no? Microbios, físicos o químicos, como consecuencia de la interacción de una población a través de su organización social con el ambiente. Esa es la contaminación y tiene tanto el efecto activo, que es la introducción de estos agentes, como el aspecto pasivo, o sea, la falla en remover agentes que ocurren naturalmente, ¿no? Entonces, esa contaminación, sea activa o pasiva, cuando a través de nuestra organización, de todas maneras, no acertamos a remover agentes, por ejemplo, hacer un saneamiento ambiental que remueva agentes que ocurren naturalmente, como pueden ser mosquitos, como vectores de enfermedad. Esos actos de contaminación derivados de nuestro ambiente generan entonces la presencia de agentes biológicos, físicos, químicos, que entonces interactúan con la susceptibilidad individual, y es esta susceptibilidad lo que determina el nivel de salud de un individuo, ¿verdad? Se necesitan los dos elementos. A partir de esta determinación, por supuesto, este nivel de salud del individuo nos sirve también para caracterizar las tasas de distintos padecimientos o condiciones de salud en una población. Pero finalmente, y esto era algo que estábamos hablando ayer, las condiciones de salud se reflejan y se expresan en el cuerpo de las personas, en el cuerpo incluyendo la mente de las personas, ¿ok? No, por eso yo decía ayer que esta idea de hablar de sociedades enfermas, bueno, puede ser válido como una analogía, pero en términos de salud, los fenómenos de salud finalmente toman cuerpo en los individuos. Y es a través de esta compleja interacción entre la susceptibilidad, que está determinada fundamentalmente por estos determinantes sociales y por la estructura y función del cuerpo, producto de la constitución genética de esos individuos, esta susceptibilidad en
contacto con distintos agentes de enfermedad determina el nivel de salud. Ahora, evidentemente en todo esto, todas las sociedades tienen un sistema de salud. Entonces el sistema de salud no está fuera. Cuando hablo de condiciones y respuestas, espero que nadie entienda que la respuesta es algo exógeno a las condiciones. Estas dos se influyen mutuamente. Y es una característica de la sociedad, de todas las sociedades humanas, por cierto, tener alguna forma de respuesta ante las condiciones de salud. Sobre todo a partir del siglo XX, y de esto vamos a hablar mañana, esa respuesta se expresa en sistemas complejos de salud. Eso es un fenómeno relativamente reciente, pero en toda sociedad hay siempre una respuesta social organizada ante las condiciones de salud. En el pasado mucho esa respuesta estaba mediada por instituciones indiferenciadas, como la familia. Pero en las sociedades contemporáneas hay un sistema especializado que articula la respuesta social organizada, que es lo que llamamos el sistema de salud. Y este sistema de salud es, por una parte, está determinado por la estructura económica, por las instituciones políticas, por el nivel de ciencia y tecnología. Es muy evidente la conexión entre qué tipo de sistema tenemos y los avances científicos que están a disposición de una sociedad, y desde luego por la ideología y la cultura de una cierta forma de organización social. Estos, como vamos a ver mañana, muchos de los aspectos ideológicos, si pensamos en que el acceso a la salud es un derecho o pensamos que es una mercancía, tienen que ver y influyen definitivamente en la forma en que se estructura un sistema de salud. Entonces, el sistema de salud es parte de la sociedad. Tiene una vinculación enorme con estos elementos de la estructura social. Típicamente en sociedades con alta estratificación social encontramos sistemas de salud también estratificados, a menos de que intervengan procesos políticos que hagan de la salud un derecho igual para todos, lo que llamamos un sistema universal de salud, ¿verdad? Pero en la mayoría de las sociedades, incluso aquellas que tienen sistemas universales como Gran Bretaña, el sistema de salud refleja elementos de la estratificación social, obviamente de las formas en que se distribuye la riqueza, y muchos de los mecanismos de redistribución que establece el Estado tienen que ver con la forma en que financiamos a través de impuestos al sistema de salud o facilitamos a través del subsidio el acceso al sistema de salud. Entonces, el sistema de salud no es exógeno y es en sí mismo un determinante próximo de las condiciones de salud. Y el sistema de salud tiene estos efectos de determinación a través de un conjunto de acciones de salud que un poco cierran el círculo de retroalimentación. Esto es lo que vamos a ver mañana, las dos últimas sesiones, jueves y viernes. Vamos a estudiar el sistema de salud. Entonces, nada más quiero mencionar, en este marco de determinación de multicausalidad jerárquica, cómo hay todas estas acciones de salud que cumplen un efecto de retroalimentación sobre los determinantes de las condiciones de salud. Y operan al nivel de todos los determinantes, incluso algunos de los determinantes básicos. Por ejemplo, el consejo genético y crecientemente la manipulación directa del genoma, lo que se llama terapia génica, puede alterar el genoma que hasta hace unas décadas considerábamos algo que solo cambiaba a través de mecanismos de mutación de muy largo plazo. Hoy en los sistemas de salud hay herramientas, vea el consejo, que es algo que lleva muchas décadas, o ahora más directamente la terapia génica, de actuar sobre ese determinante. Evidentemente, los servicios de planificación familiar cambian la estructura de la población, porque tiene un efecto determinante sobre la fecundidad, que es una de las variables centrales que determina la estructura por edades de una población y que determina el ritmo de crecimiento de una población. Entonces, aquí tienen una acción de salud llamada planificación familiar que actúa sobre esos determinantes básicos. Tenemos, desde luego, los servicios de salud ocupacional que afectan las condiciones de trabajo, los servicios de salud ambiental que actúan directamente sobre la contaminación o a través de la vivienda, por ejemplo, introduciendo agua potable, disposición de excretas
todos esos servicios ambientales actúan sobre los riesgos ambientales directamente. Y desde luego tenemos la promoción de la salud, que actúa sobre los riesgos sociales al mejorar las condiciones de vida y principalmente sobre los riesgos conductuales a través de la promoción de la salud. Finalmente, la parte mayoritaria de lo que hacen los sistemas de salud finalmente están los servicios de prevención que cambian la susceptibilidad individual. Por ejemplo, al vacunar, hacemos una persona menos susceptible a enfermarse de esa enfermedad infecciosa. Entonces, tenemos todo un conjunto de instrumentos que actúan vía la prevención sobre la susceptibilidad individual y finalmente la mayor parte de lo que hacen los sistemas de salud, que es el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, cambia este nivel de salud. Entonces, el sistema de salud es parte de la cadena de determinación, es parte de los determinantes próximos, está a su vez determinado por los otros niveles y tiene estos efectos muy importantes. Como vamos a ver mañana, una parte muy importante del debate sobre los temas de salud, y esta es parte de las implicaciones prácticas de este marco, es un buen sistema, es la pregunta básica, un buen sistema, ¿cómo mezcla estas acciones y qué tanto debe actuar sobre los determinantes sociales de la salud? Y recientemente, no tan recientemente, hace unos cuantos años, se publicó un informe verdaderamente muy importante, que es el informe de la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud, encabezada por Michael Marmot, que ha tenido también una presencia aquí importante en México, que ha tenido una expresión en México, ciertamente la agenda de investigación del Instituto, que trata de plantearse esa pregunta en las políticas públicas: ¿cuánto del sistema de salud se enfoca a el objeto determinado, que es el nivel de salud, y cuánto actúa sobre los determinantes y hasta qué nivel llegamos en la determinación, en nuestra acción sobre los determinantes sociales de la salud? Entonces, esto se resume, esta complejidad, esta interacción múltiple, que es resumido de manera muy rápida, pero se resume aún más con este diagrama, que trata de captar la esencia del concepto de multicausalidad jerárquica. Entonces hemos visto que hay nivel de determinación, una serie de determinantes que he llamado básicos. Por cierto, todos estos adjetivos son arbitrarios, pero son básicos porque nada ocurre fuera de eso, son la base de todo. La población, el ambiente, la organización social y el genoma crean los límites más amplios dentro de los cuales ocurre todo en la sociedad. Es un nivel de determinación sistémico, porque ninguna otra relación ocurre fuera de ese marco de determinación básica. El siguiente nivel lo podemos llamar determinantes estructurales, que es un nivel social, de determinantes sociales, estructurales, que tienen que ver, como ya vimos, con el nivel de riqueza, la estratificación social, la estructura ocupacional, los mecanismos de distribución. Eso nos lleva al siguiente nivel, que es un nivel que ocurre en instituciones y en hogares, y que son lo que hemos llamado determinantes próximos, siguiendo una nomenclatura que es muy común en epidemiología, que son determinantes más susceptibles de intervención directa por el sistema de salud, que tienen que ver con las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, los estilos de vida con esta extensión, y el sistema de atención a la salud mismo como un determinante próximo de las condiciones de salud. Y finalmente, todo esto acaba expresándose en el nivel individual a través del estado de salud, que es el fruto de esta interacción compleja entre la susceptibilidad individual, determinada por la exposición a distintos riesgos, los niveles de riesgo, y la exposición a agentes de enfermedad, que es parte de este proceso de contaminación del ambiente, fruto de la interacción de las poblaciones humanas organizadas en sociedades. Este marco de la multicausalidad jerárquica quiere decir que hay una multicausalidad, pero que no todas las causas son iguales. Ahora, de ninguna manera estoy implicando yo que esto sea unicausal o unidireccional.
Por eso están todas estas flechas de regreso. Hay procesos de retroalimentación entre distintos niveles. Indudablemente, ciertas acciones de salud, ya lo vimos, que es parte del sistema de salud, determinante próximo, puede incluso llegar a alterar determinantes básicos como el genoma o la estructura de la población. Incluso, como veremos mañana, los niveles de salud pueden alterar la estructura económica de una sociedad. Entonces, no es una relación unidireccional, hay mecanismos de retroalimentación complejos. Pero lo que sí podemos afirmar, y es la idea de multicausalidad jerárquica, es que los niveles, de que los niveles sucesivos varían en general dentro de los límites que les imponen los niveles más altos. Entonces, no tenemos todo tipo de sociedad en el planeta Tierra, no tenemos todo tipo de condiciones de vida y estilos de vida. La variación es restringida por los niveles más altos. En ese sentido, los niveles más altos de determinación explican mucho de lo que vemos en los niveles más bajos. Y al final de todo eso, el nivel de salud, el estado de salud, perdón, de un individuo es explicado por esta cadena de determinación jerárquica. Entonces, esta es una forma de abordar los determinantes, con un peso muy importante en los determinantes sociales, pero también reconociendo determinantes que surgen de la constitución genética y de los aspectos no humanos del ambiente. Déjenme hacer aquí una pausa antes de pasar a ver cómo este complejo de determinación ha ido manejando o dando lugar a una dinámica de la salud también muy compleja y de grandes repercusiones para las políticas de salud. Quisiera entonces preguntar si hay alguna pregunta o comentario.